Ay, perdón, no sé qué me ha pasado, de verdad, no sé. Hablemos de una obra seminal que ha marcado su género desde entonces y que recientemente ha visto dos nuevas adaptaciones. Me refiero, como no, a Doom. No, hombre, no. Ese Doom, no. Doom. Antes de empezar, un par de cosas que debo aclarar. Primero, voy a hablar de obra de Herbert, no de Adi Villeneuve. Es decir, voy a hablar de Anovega, no de las películas. Y contrario a lo que parece ser la opinión predominante, mi opinión es que son dos obras radicalmente diferentes entre ellas. Y la trama se parece mucho y algunas escenas parecen sacadas tal cual del libro, pero hay los suficientes cambios, especialmente en los personajes y los temas, como para que, si solo has visto la película, no debes ver este vídeo. Y ella no vea primero y luego vuelve por aquí, porque aquí habrá spoilers. Y la segunda cosa tiene que ver con estos spoilers. Hablaré solo del primer libro de Doom. Sobre los siguientes libros ya haré vídeos específicos, pero aquí solo hablaremos de la primera novela. Y te pediría que respetases eso en los comentarios, si no al menos lo marques como spoiler. Hechas estas advertencias, vamos al meollo. Y el meollo de esta extensa novela tiene que ver, a mi juicio, con una imagen que sin duda Frank Herbert debió ver cuando estaba realizando la investigación periodística durante la cual comenzó a pergeñar este libro de Doom. Herbert estaba investigando cómo usaban un determinado tipo de plantas para evitar la extensión de una zona de dunas en una playa de Estados Unidos. Y esta imagen, pequeños arbustos secos sobre la superficie de las dunas de arena, debió haber cautivado algo poderoso en la imaginación de bueno de Frank. Porque esta imagen es, en sí, poderosa, y a vida aferrándose a una tierra hostil, a una tierra donde nada puede echar raíces, transformando por el mero hecho de existir en ella la arena en algo más amigable, algo menos hostil. Esta imagen es poderosa, porque esta imagen encierra esta antítesis, lo húmedo y lo seco, y a vida y a muerte, y a fertilidad y a infertilidad. Y las antítesis son poderosas en Doom, tanto que están presentes a lo largo de toda la novela. Doom es una novela de antítesis, y no hay mejor antítesis en la novela que Paul Atreides. Paul Atreides es la personificación de antítesis, de la colisión entre mundos, del conflicto constante. Paul asume distintos roles a lo largo de la novela, pero todos ellos están marcados por la antítesis. Paul comienza como un adolescente, pero un adolescente que ha sido entrenado por los mejores hombres y mujeres del Imperio. Es un adolescente, pero también es un experto en todo lo que hace. Es tan bueno en algunas cosas que, a diferencia de en la película, los Fremen se convierten en una fuerza temible en la batalla porque han sido entrenados por Paul, como se revela en su reencuentro con Gurney Halleck en los últimos compases de la novela. Pero es que Paul no solo ha sido entrenado por los mejores guerreros. Paul ha recibido también entrenamiento como Mentat, como ordenador humano, y ha sido entrenado en las técnicas Prana Bindu de Bene Gesserit, dos escuelas de pensamiento y de modificación del ser humano en el Imperio que son antitéticas entre ellas. Capacidad física como guerrero, capacidad mental como Mentat y capacidad social como Bene Gesserit. Paul acumula en su persona todo este conocimiento desarrollado durante generaciones. Es un adolescente más adulto que los adultos, como su hermana Alia será la niña que no es una niña, otra antítesis más. Pero Paul es mucho más que todo esto. Paul Atreides combina en su persona dos profecías, muy entre comillas este término. Acumula, como digo, dos profecías distintas. Paul Atreides es el Kwisatz Haderach. Paul Muad'Dib es el Isan al-Gaib.
Analicemos un poco estas profecías, porque ninguna es una profecía como tal. Lo primero que hay que entender es que las dos tienen el mismo origen, la Bene Gesserit, que es, por cierto, una organización que manipula entre las sombras y cuyas hermanas actúan como consejeras, pero que son, sin duda, una de las organizaciones, si no la que más poderosas de Imperio. Otra antítesis más. El Kwisatz Haderach se presenta en la novela como el objetivo último de las Bene Gesserit, una organización formada enteramente por mujeres cuyo objetivo es crear al hombre perfecto, porque solo un hombre puede acceder a la memoria racial masculina, algo mortal para las mujeres en el universo creado por Frank Herbert. Es más, el Kwisatz Haderach puede acceder a la memoria racial masculina y a la femenina, y puede, al igual que los navegantes de la cofradía, ver el futuro, pero también ver el pasado. El Kwisatz Haderach es la reverenda madre definitiva, pero también el navegante definitivo. A estas alturas, indicar que el Kwisatz Haderach es en sí un cúmulo de contradicciones sería un poco redundante, ¿no? Por otro lado, Lisan al-Gaib, la voz de otro mundo, el extranjero que salvará a los nativos, que convertirá el planeta desierto en un planeta verde, que conocerá nuestras costumbres sin haber sido educado en ellas, que morirá y renacerá, que... mejor paro ya, ¿no? Estas son las antítesis obvias en estas profecías, pero hay algo que a mi juicio es más interesante en ellas. El Kwisatz Haderach es el objetivo último de la Bene Gesserit, y la razón de su existencia, el motivo de sus planes en los planes en los planes. Y las Bene Gesserit manipulan la política imperial porque lo necesitan para preservar, conservar y alterar las líneas de sangre de las familias nobles del imperio en su búsqueda de Kwisatz Haderach. No es una profecía porque no surge de un pensamiento religioso, sino de un pensamiento científico. No es una voluntad divina, no es la providencia. Es un proyecto de selección genética a una escala milenaria. Pero no obstante, las Bene Gesserit actúan como si de una profecía religiosa se tratara. Lisan al-Gaib también forma parte, como sabéis, de los planes de las Bene Gesserit, pero de otra manera. Es un procedimiento de emergencia, un mecanismo diseñado por ellas para poder salvar a cualquier Bene Gesserit que eventualmente quede atrapada en Doom. No es una profecía tampoco, o más bien no es una profecía divina, sino implantada por la misionaria protectiva en Arrakis. Toda Bene Gesserit sabe perfectamente que es una mentira. Y esta es la antítesis que me parece más interesante. Una profecía que es una mentira y una profecía que no es una profecía, pero que fuerza a sus seguidoras y a las que imponen profecías a los demás a actuar como si yo fuera, sacrificando su vida, la de sus hijos, su libre albedrío, sacrificándolo todo por conseguirlo. Y ninguna Bene Gesserit se ha percatado de la ironía que hay en todo esto. Además, como ya señalaba anteriormente, ambas profecías se combinan en Paul y se realizan en él, pues Paul cumple con los requisitos de las dos. Puede acceder a ambas memorias raciales, puede ver el pasado y el futuro, liberará a los Fremen de los opresores extranjeros, salvo la opresión del propio Paul, esto no los libera, claro. Y probablemente convertirá a Arrakis en un planeta verde. Paul es tan claramente elegido como arquetipo religioso, elegido como arquetipo literario, como arquetipo político incluso. Paul es tan claramente elegido que es absolutamente aterrador. Porque no te dejes engañar por su rol de protagonista en la historia de Dune. Paul es una figura absolutamente aterradora, o más bien se va convirtiendo en ella a medida que transcurre la novela.
Ya al final de la primera parte del libro, su propia madre siente pavor al ver cómo actúa su hijo. Y lo que adelanta a la dama Jessica se vuelve obvio en los últimos capítulos para cualquier lector atento. Y la frialdad de Paul domina todos sus actos durante los preparativos y la batalla final en Arrakeen. Desde la falta de reacción ante la muerte de su hijo, hasta el uso que hace de los habitantes no combatientes de la ciudad para facilitar el avance de sus tropas. Paul, el adolescente, es un protagonista por el que sentimos empatía. Todo apunta a ello, la traición en el seno de su familia, la muerte de su padre, la pérdida de su posición. Paul, el profeta, es un manipulador. Un hombre frío que trata a la gente que lo ha acogido como simples herramientas para conseguir sus fines. Fines, por cierto, que racionaliza como un intento de evitar la yihad, pero que acaban provocando. Fines que se manifiestan como un deseo de justicia, pero que acaban con él ascendiendo al poder absoluto. Quizá este sea el peso de ser el Kwisatz Haderach, pero el propio Paul se considera a sí mismo como algo distinto al Kwisatz Haderach, algo que a Bene Gesserit no pudo predecir. De hecho, en la novela vemos al menos en una ocasión a otro personaje que pudo haber sido el Kwisatz Haderach, pero que falló en el intento. Ni más ni menos que a mano derecha del emperador, el conde Fenring, relegado al papel de sirviente de este y completamente aterrado ante Paul Atreides. Paul como personificación de antítesis. Creo que con lo visto hasta ahora es difícil negar esto. Pero aún hay otra antítesis más interesante rodeando a este personaje. Una antítesis que ha llevado a muchas interpretaciones de la novela y ahora de las películas, muy alejadas de las intenciones declaradas de Frank Herbert y, más importante, muy alejadas de lo que nos dice la propia novela. Porque Paul no solo es un cúmulo de antítesis en el plano diegético, es decir, en la trama de la novela y en la historia del mundo creado por Herbert, sino que también manifiesta un componente antitético en el plano funcional, en cómo opera su personaje en el conjunto de la novela. Para explicarlo, permitidme volver sobre algo que ya he dicho. Paul, el adolescente, es un protagonista por el que sentimos simpatía. Paul, el profeta, es un manipulador. Y añado, un villano. ¿Cómo funciona, pues, el personaje de Paul en Dune? No cabe duda de que es el protagonista, pero esto está muy lejos de ser un caso cerrado. Y lo importante es qué clase de protagonista es. Por un lado, podríamos ver su historia como la de un adolescente cuya familia es traicionada, cuyo padre es asesinado y que se ve forzado a refugiarse entre gentes con costumbres totalmente distintas a las suyas para sobrevivir. Y lo podemos ver también como lo ven los propios Fremen, como el Mesías, como un elegido que os salvará. Y lo podemos ver como alguien que a través de un camino arduo y difícil logra vencer la traición y el asesinato de su familia, consiguiendo así la recompensa de convertirse en el emperador y de casarse con la princesa. Y si lo vemos así, Paul es un personaje heroico al uso, el arquetipo de elegido al que tan acostumbrados estamos. Es Luke Skywalker, es Randall Thor, es el protagonista de Skyrim, si me apuráis. Pero podemos profundizar un poco. Y es fácil ver que, como ya hablamos, lo de ser elegido de los Fremen es un poco de jauja cuando toda la profecía ha sido manufacturada, ¿no? Entonces podemos ver a Paul como la inversión de arquetipo del Salvador blanco. Y entonces empezaremos a ver algo de la crítica presente en la obra de Herbert. Y a mí veces comentada subversión de arquetipo heroico y el mensaje acerca del peligro de las figuras heroicas en la historia humana. Pero diseccionemos más estas cosas. Sí, la familia de Paul es traicionada por su propia familia, pues él también tiene sangre Harkonnen. Y es una traición que viene de alguien que había sido condicionado para que su traición fuera imposible. Y es una traición en la que el Dr. Yue venda a los enemigos de sus enemigos. Una traición por amor. Más antítesis aún. Sí, los Harkonnen matan al duque Leto Atreides. Algo, por cierto, anticipado en la novela, no solo en las visiones de Paul, sino a través de la simbología. Me explico.
se explicita en la obra de Herbert que entre las tradiciones de los Atreides figura la de toreo. De hecho, al padre de Duque Eto lo mató un toro. ¿De qué es símbolo este toro? Para desentrañarlo, debemos preguntarnos de dónde viene el apellido Harkonnen. Y todo parece indicar que viene de una palabra en finés, Harka, disculpadme por la pronunciación. Esta palabra significa toro. Se ve claro el símbolo, ¿no? Veremos algo más sobre la importancia de los apellidos más adelante. Volviendo al tema que nos ocupa. Los Harkonnen matan al duque y Eto Atreides, un personaje que a simple vista parece presentarse al autor como el epítome de todo lo bueno que hay en el mundo. ¿Pero es así realmente? Es cierto que el duque actúa con altruismo en algunos de los episodios del libro, especialmente en el ataque de gusano a la recolectora de especia. Pero también se remarca cómo los Atreides hacen uso de la propaganda para mejorar su imagen. Si analizamos sus acciones, en ocasiones muestra una actitud claramente clasista. Y a pesar de que ama a su concubina comprada, por cierto, que no esposa, en algunos momentos se trata con frialdad, incluso en privado, sin ninguna motivación ni interés político oculto. Igual no es tan bueno como lo pintan el bueno de Duque. En todo caso, Paul Atreides Harkonnen, el torero combinado con el toro, ve cómo su familia es traicionada por su propia familia, usando el amor de alguien que es imposible que traicione, y se ve obligado a refugiarse entre las gentes del desierto cuyas costumbres son totalmente desconocidas para el joven Paul. ¿No? Pues va a ser que no. Y lo cierto es que la mayor parte de las costumbres Fremen con las que se encuentra Paul se basan en 3 elementos. Uno, y solo uno de ellos, la adoración de Shai Hulud, parece provenir de los propios Fremen y no de ninguna influencia externa. Aunque aquí cabría reseñar que esto esté probablemente influido por las fases Zen-Sunni, mezcla entre Zen y Sunni, de la cosmovisión Fremen. Y los otros 2 elementos son claramente influencia externa. Y están perfectamente diseñados para que Paul los pueda manipular a su antojo. De hecho, están tan bien diseñados para este fin que el propio Paul no es consciente muchas veces de esa manipulación. De uno de ellos ya hablamos, la profecía de Isan al-Gaib introducida por la misionaria protectiva. El otro elemento tan potente como este, pero de introducción más reciente, es la doctrina ecológica de Pardot Kynes, planetólogo imperial y padre de Yet Kynes, y con ella el sueño de un arrakis verde. Elemento ese, por cierto, de gran importancia en la reflexión ecológica de la novela, pero que está prácticamente ausente de las películas. Pardot Kynes, tan recientemente como en la generación anterior a la llegada de Paul a Arrakis, es quien convence a los Fremen de que pueden convertir su mundo en un paraíso verde. Pero no lo hace por ayudar a los Fremen, sino que, como nos desvela uno de los apéndices de la novela, lo hace motivado quizá por el interés científico y seguro por su hubris, su orgullo. Y la única consideración que tiene para con los Fremen es la de tratarlos como herramientas sine qua non para sus planes de terraformación del planeta, que es exactamente como los usará Paul al final de la novela para conseguir sus fines, como simples herramientas. Así, Paul tiene a su alcance todo lo que necesita para manipular a los Fremen. Literalmente, a su alcance. Pues en los primeros capítulos de la novela, el Dr. Yue le regala un ejemplar de la Biblia Católica Naranja, publicación clave del sincretismo religioso que opera en el universo de Dune y que domina el zeitgeist religioso de gran parte de las culturas del imperio, incluidos, por mediación de la filosofía Zen-Sunni y la ideología implantada por la misionaria protectiva, los Fremen. Sí, el Dr. Yue, el traidor, es quien le da a Paul el objeto más útil para vengarse de sus enemigos. Así, usando los Fremen, Paul consigue su venganza sobre los Harkonnen, ¿no? Realmente no, o solo indirectamente al menos. En otro de los cambios radicales entre las películas y la novela,
No es Paul quien mata a Barón Vladimir Harkonnen, sino su hermana y a niña que no es una niña, Alia. Y así, Paul se convierte en emperador tras casarse con la princesa. Solo que es un matrimonio puramente político y de conveniencia, con el que además Paul relega a que había sido su amante durante gran parte de la novela al rol de concubina, dejándonos una gran frase para finalizar la obra en boca de Dama Jessica, que remarca además un nuevo paralelismo generacional, esta vez entre Duque Eto y su hijo. Qué buen tío este Paul Atreides, ¿no? Con todo esto queda claro que ver a Paul como un protagonista heroico al uso es una lectura puramente superficial. Apenas hemos profundizado un poco, hemos podido ver que lo que hay más bien es una subversión de los tópicos del llamado viaje de héroe. ¿Qué es Paul, entonces, además de esta subversión? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en su apellido, literalmente. Si parece que Herbert se basó en la palabra finesa Harka para llamar a sus antiguos enemigos, ¿en qué se inspiró para llamar a los Atreides Atreides? Esto es más fácil, no hay que irse al finés, sino al griego. Una búsqueda rápida en la Wikipedia también vale para los más vagos. En la mitología griega, los Atreides son los descendientes de Atreo, antiguo rey de Micenas, y lugar, por cierto, relacionado en esa misma mitología con los toros en los trabajos de Hércules. Aquí no hay puntadas sin hilo. El caso es que dicho linaje tenía una relación un tanto complicada con los dioses, desde que el abuelo del propio Atreo hiciera de las suyas con el néctar y ambrosía divina, y esto provocó que sus descendientes no lo pasaran nada bien. Así, pertenecen a este linaje figuras como Electra u Orestes, protagonistas de múltiples tragedias en la época de antigua Atenas. Y aquí volvemos a nuestra pregunta. ¿Qué es Paul en Dune? Paul no es un héroe ruso, no es un superhéroe, no es un salvador. Paul es un personaje trágico. Un héroe, sí, pero un héroe trágico, como Electra u Orestes antes que él. Y la trama de Dune, cuestiones genéricas aparte, es la trama de una tragedia, y Paul es un protagonista trágico. Si seguimos en las fuentes griegas, el primero que hizo un análisis detallado de lo que significa ser un protagonista trágico no fue otro sino Aristóteles, en una teoría que va a aparecer muchas veces por este canal, la teoría aristotélica de la tragedia. Como indica la teoría de esta girita, que es como llaman a Aristóteles los que se van de guay como yo, Paul es un personaje noble, y aquí literal, no es que sea buena peña, sino que es de clase dominante de toda la vida. Paul es un noble que procura hacer lo que él cree correcto, pero que acaba sucumbiendo a un destino terrible que nos lleva a todos a reflexionar sobre nuestra vida, nuestros actos y el terrible poder de los dioses y del destino ideado y todas estas cosas. ¿Qué destino terrible es este que aplasta a Paul Atreides? Y leyendo el libro con atención se puede ver que Frank Herbert no se cortó nada a la hora de remarcar esto, pues es un término, un sintagma nominal en realidad, que aparece repetido infinidad de veces, casi cada vez que Paul reflexiona sobre lo que debe hacer a continuación. Y la temible finalidad. Es algo que el propio Paul ve en sus visiones, ese yihad y todo lo que conlleva, aquello que aterra al adolescente que aún hay en él, pero aquello a lo que se ve arrastrado inexorablemente, o quizá aquello que busca en realidad. El poder para vengarse de sus enemigos, el poder para manipular a la gente, el poder para hacer y deshacer a su antojo, el poder para gobernar con puño de hierro a toda la humanidad. Paul ve esto en sus visiones y no hace nada para evitarlo. Si fuéramos deterministas podríamos decir que es que no puede hacer nada para evitarlo, aunque todo parece indicar que más bien prefiere eso a perderse en el desierto y no regresar jamás. Claro que con dilemas como estos todos somos un poco deterministas. En todo caso, esa es la decisión que toma Paul el adolescente, Paul el profeta, Paul el Mesías.
Paul é héroe que acaba convertido en un personaje trágico. Como hemos visto, en Paul se acumulan tantas contradicciones como nombres o títulos tiene. Emperador Padishah, Paul, Muad'Dib, Usul, Atreides, Harkonnen, Isan Agaif y Kwisatz Haderach. De hecho, cada uno de estos nombres o títulos encierra múltiples contradicciones, múltiples antítesis. Porque Dune es una novela de antítesis. Y es la acumulación de todas estas antítesis la que provoca el estallido de la crisis de Arrakis, y con ella el cambio radical en el equilibrio de poder del imperio. Igual que la hierba y los arbustos secos creciendo como pueden en la inhóspita arena de las dunas, llega a transformar todo un ecosistema. Aquí acabamos por hoy, dejándome inevitablemente muchas cosas en el tintero. Podría haber hablado de Adama Jessica, personaje fascinante. Podría haber hablado de los Harkonnen y de su rol de villanos casi de opereta. Podría haber hablado de intriga política, de orientalismo que permea casi toda la novela, o de los símbolos que encierran la especia, el agua de la vida y otros elementos de la trama. Pero he elegido hablar de esto. Si quieres que hable de alguna de esas otras cosas, déjame en los comentarios y veré lo que puedo hacer. Si no, nos volveremos a ver cuando tenga algo que decir sobre el Mesías de Dune. Hasta entonces, alabado sea Paul Muad'Dib y Pardot Kynes, su profeta.